El día que nosotros nos vinimos a vivir a México fue un día o sea, teníamos todo bien planeado, todo bajo control. Los que conocen a mi esposa un poco más sabrán que controla absolutamente cada movimiento de su vida y a mí, por supuesto. Y entonces teníamos todo súper planeado, dijimos, ok, tal fecha salimos de nuestra casa para dejar de pagarla y nos vamos a vivir donde nuestras mamás por 3 semanas y entonces ya para esa fecha todo tiene que estar vendido y tal, y el 17 de abril nos vamos para allá y resulta que el 17 de abril la aerolínea decide hacer una movida que al día de hoy no entendemos, una cosa súper extraña y básicamente en la mañana me dicen que no vamos a viajar ese día y nosotros así, literalmente en el aeropuerto, con 2 niños, con todo lo que incluyen 2 niños, como con 4 o 5 maletas grandes y guitarras y todas las cosas. Y estábamos en el aeropuerto y nos dicen, no, es que no, usted canceló el vuelo. Y fue todo, o sea, fue un caos. Los que me conocen a mí también sabrán, mi esposa entró en crisis, se volvió loca. Y yo nada más estaba así como estoy hoy, diciendo, tranquila, todo va a estar. Entonces se enoja más, ¿verdad? Esa es una de mis características. Nada me saca de quicio. Entonces, estamos listos para vivir en el aeropuerto por un día, hasta el próximo vuelo, con 2 niños, ¿verdad? Y a mí, en serio, nada me preocupa, pero ella está vuelta loca. Y la cosa es que al final logramos arreglarlo. Al día de hoy se sigue arreglando, ¿verdad? 8 meses después se sigue arreglando el problema y seguimos peleando con la aerolínea. Pero lo que voy es que a veces la vida es así. A veces las cosas son como en carreras. A veces nos toca correr en la vida, a veces nos tocan cosas inesperadas, a veces pasan cosas que nos desesperan o que no las vimos venir y nos toman de sorpresa totalmente. Hay gente que vive todos los días en carreras y todos los días apaga el despertador dormido y todos los días va tarde para el trabajo y vive en la Ciudad de México y ya sabe lo que es el tráfico aquí, yo ya lo aprendí. Y aún así todos los días se ven como una carrera y todo es un estrés y no digo, hay personas que viven así, no sé cómo. Si alguien es así, no levante la mano. Y hay veces que la vida nada más te trae inesperados, así como el que me pasó a mí, que fue como, teníamos todo tan planeado y todo salió mal, todo lo que podía salir mal salió mal ese día. Y podemos vivir en un mundo en el que sentimos que hace falta quietud, hace falta paz y que este mundo es una locura y que mi estilo de vida y mi ritmo de vida es una locura. Y creo que todos anhelamos de una u otra forma tener una sensación de paz. ¿A quién no le gusta la paz? Por ejemplo, cuando vinimos a vivir aquí, yo dije, el primer día apenas llegamos, dije, me encanta porque es un escándalo. Todo en la ciudad es un escándalo y es un caos. Y a mí me encanta, pero eso no quiere decir que no me guste la paz. Pero mi esposa decía, voy a tener que adaptarme. Y yo abría las ventanas para que suene el tráfico y todo así. Me encanta, a mí me encanta esa campanita que vaya afuera. Me encanta, o sea, yo no soporto el silencio. Entonces, pero es muy diferente eso a no anhelar paz. Creo que todos anhelamos sentir paz, vivir en paz en nuestra vida. Y a veces sentimos que es difícil de alcanzar la paz. O pasan temporadas muy largas en las que ya se nos olvidó cómo se sentía vivir en paz. Y este mundo está cambiando, la gente está cambiando, las circunstancias están cambiando todo el tiempo y no tenemos control de ellas. Entonces, si nuestra paz está directamente relacionada a estas cosas, al lugar donde vivimos, a las circunstancias, a la gente que nos rodea, a las situaciones del trabajo, a las situaciones del día a día, pues la paz va a vivir en un ir y venir todo el tiempo, en un sub y baja, no va a ser constante o vamos a sentir que es difícil alcanzarla y sobre todo más difícil mantenerla con nosotros. Incluso en nuestros mejores momentos sabemos que en un segundo todo puede cambiar, entonces ya uno vive sin paz porque sabe que si las cosas se sienten tan bien, en cualquier momento viene la tormenta, ¿verdad? Y empezamos a pensar incluso así, como diciendo, es que la paz cada vez es más irreal en este mundo, es más inalcanzable. Y cuando estamos incluso en una temporada de quietud y paz, puede haber una pregunta en el interior que dice, ¿cuánto durará esto? Me encantaría saber cuánto dura para poder disfrutarla al máximo o para prepararme para la próxima temporada. Y qué duro vivir así.
Pero este mundo nos invita a vivir así, si decidimos vivir con las reglas de esta tierra. Y a lo largo de la palabra de Dios leemos diferentes historias, diferentes personas en diferentes lugares, diferentes tiempos, diferentes circunstancias, diferentes condiciones, diferentes culturas. Y hay momentos y condiciones en los que uno asumiría que no hay una sensación de paz, una sensación de quietud, y en la palabra de Dios lo vemos igual. Hay gente que uno decía, pero va leyendo la historia y dice, pero ya, déjenlo en paz, pobrecito, ¿verdad? Que les pasa de todo. Y Daniel, en la palabra de Dios, tiene una circunstancia que vamos a usar el día de hoy. Era un hombre joven que es llevado cautivo y es probado y colocado en un programa de entrenamiento, básicamente, en Babilonia, y no por voluntad propia. Básicamente lo ponen ahí cautivo, como acabo de decir. Había sido despojado de mucho y todo era incierto para él en ese momento. Con tanto riesgo, tanta presión, y habían tantas razones en esa lista para que lo último que él tuviera fuera quietud y fuera paz. Habían todas las razones y había chequeado todas las casillas para no tener paz y no tener quietud en esa historia de vida. Pero contra todo pronóstico encontramos algo que es constantemente cierto a lo largo de la vida y la historia de Daniel, que es una quietud, una paz que prevaleció a pesar de los problemas. Y vamos a ver cuáles son los problemas que tuvo que superar Daniel. En Daniel 2, del 10 al 11 dice, los caldeos respondieron al rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, pues ningún gran rey ni gobernante ha pedido jamás cosa semejante a ningún mago, encantador o caldeo. Además, la cosa que el rey demanda es difícil y no hay nadie más que pueda declararle al rey excepto los dioses, cuya morada no es con carne mortal. Entonces, en esta situación, para ponernos ahí en el momento, no hay lugar para quietud ni paz, hay miedo o terror por la imposibilidad de la situación y las consecuencias de lo que significa para ellos. Básicamente están diciendo, nadie puede hacer lo que el rey está pidiendo. Solo los dioses. Y sigamos ahí, Daniel 2, 12 al 16. Por esto el rey se indignó y se enfureció mucho y dio la orden de matar a todos los sabios de Babilonia. Y salió el decreto de que se matara a los sabios y buscaron a Daniel y a sus amigos para matarlos. Entonces Daniel habló con discreción y sensatez a Arioc, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿por qué es tan riguroso el decreto del rey? Entonces Arioc informó a Daniel sobre el asunto y Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación al rey. El rey estaba buscando una interpretación de la cual estaba convencido que nadie tenía una respuesta, solo los dioses, como dijo anteriormente. Pero Daniel no estaba tratando de correr, no estaba tratando de esconderse, como lo ven. No se nota ahí que Daniel estuviera desesperado ante la situación a pesar de ser tan incierta y a pesar de no estar en control de él. Quizás él podía haber dicho, aquí no tengo nada que hacer y nada más me toca hacer lo que me digan y someterme. Y no hizo todas las cosas que normalmente uno haría para poder perseguir una sensación de quietud o de paz en una situación desesperante como esa. En cambio, Daniel fue directamente hacia el rey, que al parecer era la causa del problema. El rey está mandando a matar a todos los sabios y Daniel, en vez de esconderse, busca ir a la fuente del problema y busca dirigirse al rey. Se coloca directamente en el centro, en el objetivo, en el blanco, donde no tenía que estar, diríamos nosotros, en el mundo, ¿verdad? Pero él dice, no, llévenme a él, denme tiempo para tenerle una interpretación al rey. Él no es uno de muchos hombres, sino el único hombre que se encuentra delante del rey ahí. ¿Y de dónde vino esta quietud y esta paz? Fue su propia confianza en sí mismo para poder hacer y entregar lo que el rey estaba solicitando. ¿Será que él tenía mucha confianza en él? Y le decía, yo sé hacer esto, ya lo he hecho muchas veces. Y confiando en sí mismo. Y obviamente no. Quienes le precedieron ya habían dicho que nadie puede hacer lo que tú pides. Ya le habían dicho esto al rey. Eso que estás pidiendo es imposible. Y entonces el rey se enoja y dice, maten a todos estos que dicen ser sabios y no pueden responderme. Y Daniel decide ir directamente al rey. Y lo vemos en el versículo 17 y 18, Daniel 2, 17 y 18, dice, entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael, Azarías, para que pidieran misericordia a Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. La quietud
es que Dios sigue, como el tema de hoy, como el título de hoy. Él sigue existiendo, pero no solo todavía existe, sino que sigue siendo y sigue haciendo también. Y la confianza de Daniel está puesta en que Dios sigue existiendo, Dios sigue siendo, y por lo tanto, como es Dios, Él hace lo que dice que hace. Entonces Dios sigue haciendo también. Una de las cosas es que también Daniel probablemente sabía que Dios sigue hablando, aunque tengamos todas las dudas, incredulidades al respecto, de decir, no, es que Dios no habla. Dios habla de diferentes maneras, y Daniel lo tenía muy claro, y quizás su paz y su quietud están puestas ahí, en el hecho de que él sabe que Dios sigue. Y quiero contarles una historia de vida también. Yo llegué al Señor por medio de la muerte de mi papá. En el año 2002, cuando yo estaba en el último año de colegio, mi papá recibió un diagnóstico de cáncer. En mi mente inmediatamente me quedé sin papá. Ya, inmediatamente. Y pasó 1 año y 8 meses. Mi papá murió en el año 2003. Y pasó 1 año y 8 meses que fue súper complicado como familia. Mi relación con mi papá era relación soñada de padre e hijo, básicamente. Un papá maravilloso, un papá así ejemplar, ¿verdad? Entonces, cuando muere mi papá, yo decido básicamente tirar la vida por la borda, decir, ya mi vida no tiene sentido, si él no está, no tiene sentido. Yo todo lo que hacía en la vida era para él, básicamente, para honrarlo a él, para agradarle a él, para hacerlo feliz, para ponerlo orgulloso, la verdad. Y cuando mi papá murió, mi vida tomó el rumbo completamente en la dirección contraria, básicamente, voy a destruir mi vida. Y una cuestión como inconsciente, uno no piensa en que va a destruir su vida, sería muy tonto. Pero todas las decisiones que comencé a tomar, desde mi manera de pensar incluso, eran completamente destructivas. Empecé a hablar de esta manera diciendo, soy un inútil, nunca voy a lograr nada, todo lo que hago es una porquería, no sirvo para nada, nadie me quiere y ojalá me muera. Y empecé a pronunciar estas cosas todos los días. E incluso se las decía a mi mamá. Recuerdo que esto lo compartí en un video que hicimos igual para el campus de Estados Unidos. Y recuerdo, no sé si esto pasó una vez o varias, la verdad, porque esa temporada de mi vida es un poco borrosa, pero recuerdo a mi mamá tocando la puerta de mi cuarto y trayéndome la comida en una bandeja, porque yo no quería salir de mi cuarto por semanas y meses. Pasaba ahí metido y nada más le decía, solo espero que mañana no me despierte. Imagínate lo que es eso para una mamá que acaba de perder a su esposo y que además tenía un hijo con una enfermedad terminal. Y su otro hijito, el que podría estarle ayudando, está encerrado en un cuarto diciendo que ojalá no se despierte mañana. Esa es la historia de mi vida. Así llego yo a Jesús. Mis papás llegaron a Jesús por medio de la enfermedad de mi papá. Alguien los invitó a un grupo de estudio bíblico para orar por ellos. Nunca habían ido a nada. Fueron ese día, oraron por ellos y les encantó. Y empezaron a leer la Biblia, empezaron a orar juntos y Dios cambió el rumbo de nuestra familia por completo. O sea, completamente la historia de nuestra vida tiene un antes y un después. Que si yo pudiera devolverme en el tiempo y que mi papá no se enferme, lo dudo. Y lo digo con toda sinceridad. Los planes de Dios son perfectos y quizás es la única manera en la que este necio hubiera llegado a los pies del Señor. Y después lo que Dios ha hecho a través de mi vida, en 20 años de caminar con Él, y han sido 20 años hiperactivos de ministerio. Yo nunca fui la persona que se quedó sentada en la silla. Yo acepté al Señor y se me ocurrió la genial idea de empezar a escribir música para el Señor. Y eso me llevó a viajar por el mundo y compartir al Señor con muchísimos jóvenes, escuchar miles de testimonios y demás, hasta llegar a este momento de mi vida que ha sido el más relajado de los últimos 20 años, estando en un mismo lugar por algún tiempo. Pero la historia de nuestra vida con Jesús empezó con una tragedia horrible que a mí me destruyó por completo. Y les cuento esta historia porque mi papá muere en el 2003 y mi reacción, a pesar de que mis papás tenían a Jesús con ellos, mi reacción fue totalmente destructiva, como les digo. Y 10 años después, mi hermano muere. Mi hermano que me llevaba 1 año y medio más que yo, con el que crecí juntos toda la vida, que éramos sumamente cercanos, todo lo hacíamos juntos, nos vestían igual y demás. Si ustedes ven las fotos así, mi mamá no se complicaba, nos compraba la misma ropa los dos y en todas las fotos nos vestimos igual. Y mi hermano muere porque nació con una enfermedad se llama distrofia muscular y eso le iba deshaciendo los músculos básicamente hasta que a sus 29 años no podían incluso respirar por sí solo y tenía una máquina de oxígeno y demás y era súper complicado. Le dieron 15 años de vida y llegó a los 29 años. Un ser humano brillante,
con un cerebro espectacular, pero que estuvo en silla de ruedas desde sus 9 años, porque su enfermedad era de la movilidad. Y también llegó a tener una relación con Dios maravillosa. Cuando mi hermano muere, él muere en la misma cama y en el mismo cuarto donde murió mi papá. Y esta vez cuando murió mi papá, mi mamá me tocó a la puerta a las 4 de la mañana y me dijo, ¿tu papá murió? Y yo me volví loco. Cerré la puerta de mi cuarto y fue la primera vez que hablé con Dios en mi vida, solo para decirle, literal, voy a decir esto con todo respeto al Señor, Él sabe que es cierto, y dije, eres un desgraciado. Y esa fue mi primera oración. La primera vez que oré, eso fue lo que le dije al Señor. Cuando mi hermano muere, yo ya 2 años después de la muerte de mi papá, yo llegué a los pies de Jesús. Por las malas. Estaba totalmente desesperado y fue lo que intenté y funcionó desde el día 1. Cuando mi hermano muere, mi mamá nos dice en la mañana, ya mi hermano había estado en el hospital con paros respiratorios y demás muchas veces. Y ese día mi mamá dijo, hoy es el día en que el Señor se va a llevar a tu hermano. Las mamás saben. Y ella me dijo eso. Mi otro hermano es 10 años menor que yo. En ese momento él tenía, no sé, mi hermano tenía 17 o 16 años, algo así, 16. Y entramos al cuarto para orar juntos y nos pusimos alrededor de la cama. Mi hermano con 16 años va a su cuarto y trae su guitarra y se pone a adorar a Dios. Y yo dije, soy un pésimo ejemplo de hermano mayor, ¿verdad? Y cuando estamos ahí, Dios me da una canción literalmente en ese momento y mi hermano y yo la escribimos realmente. Pero no solo eso, sino que había una Biblia ahí y yo la tomé y como no sabía qué hacer, en un momento súper confuso, y empiezo a pasar páginas y me encuentro la historia de Lázaro y siempre entiendo que el Señor me dio en ese momento esa palabra donde decía, esta enfermedad no será para muerte sino para gloria de Dios. Y en ese momento yo entendí que incluso 10 años antes que había muerto mi papá, esa enfermedad tampoco fue para muerte sino fue para gloria de Dios, y me cayó en la cabeza que ya para ese momento teníamos 8 años de estar caminando con Jesús, de estar compartiendo Jesús, de, como les digo, de escuchar testimonios y demás, y decir, wow, es que empezó de la manera que uno no hubiera querido que empezara, pero Dios es perfecto. Y lo que voy con esta historia es la diferencia que es cuando murió mi papá y yo me volví loco, y cuando fallece mi hermano de la misma manera, en el mismo lugar, en el mismo cuarto, 10 años después, pero yo tengo a Jesús en mi corazón. Es muy diferente pasar por un desierto solito y creyendo que mis propias fuerzas son suficientes a pasar de la mano de Jesús. Yo lo viví en carne propia. Y la muerte de mi hermano fue como una patada para mí, así como una patada inicial para empezar a hacer las cosas más maravillosas a las que el Señor me ha llevado por creerle a Él y por querer compartir la historia de su fidelidad con mi familia. Que cualquiera diría, no, es una historia como para una película triste. Pero digo, no, es una historia maravillosa de redención y de fidelidad de Dios. Él sigue siendo fiel aún en momentos como esos. Es un versus, yo siempre lo pongo así, es caminar sin Dios de la mano y caminar con Dios de la mano, por medio del peor desierto y la peor tormenta posible. Y de ahí creo que viene mucho de mi manera de ser, como les digo, como mi esposa se desespera y pasa lo que sea en nuestras vidas y digo, es que no, si estoy tomado de su mano, ya no importa. Y en un mundo donde la quietud, como les digo, es tan difícil de encontrar, ¿cómo vamos a conseguirla y cómo vamos a conservarla si sabemos que Dios sigue siendo Dios, que Dios sigue haciendo lo que Dios hace y que nuestro Dios sigue hablando? Si caminas con Dios intencionalmente y lo conoces, llegas a saber un poco de quién es Él y cuál es su carácter, y por lo tanto sabes qué hace y sabes cómo reacciona. Igual si caminas con tu mejor amigo, con tu esposa. Acabo de cumplir 9 años de casado la semana pasada, entonces ya llega un momento donde uno sabe cómo reacciona, uno sabe cómo es y uno sabe cuáles son las virtudes maravillosas que tiene, porque son millones y la amo mucho, hay que decirlo. Y sabemos cómo vivir juntos, cómo caminar juntos, porque ya hemos caminado juntos y hemos pasado por diferentes cosas juntos. Lo mismo pasa con Dios. Lo que pasa es que como nos relacionamos con Él a través de un libro o nada más yendo a un evento como este una vez a la semana, no le sacamos el provecho y al final sentimos que no lo conocemos. Y la primera cosa que pasa en nuestra vida y Dios no actuó como yo quería que actuara, Dios no existe. Pero si yo invierto el tiempo en caminar con Él y conocerlo, no es que lo voy a llegar a comprender, porque Él es inmensamente maravilloso y su palabra dice que sus pensamientos son más altos, que un día para Él son como un día, 1000 días son como un día, ¿verdad?
Dice, tus pensamientos altos son, no los puedo comprender, dice la palabra de Dios. Y así es. Pero tenemos el privilegio de acercarnos a Él y conocerlo más cada vez. Como les digo, no creo que lleguemos a conocerlo en su plenitud. Necesitamos la eternidad para eso. Pero Él nos da la oportunidad. Y por lo tanto, si llegamos a saber un poquito de quién es Dios y tenemos cierta experiencia caminando con Dios, podemos saber que en cualquier circunstancia Él sigue siendo el Dios que me encontré al comienzo. Él sigue siendo el mismo que me sacó de ese desastre de vida. Y una de las partes más hermosas de la historia es, bastantes años después, preguntarle a una de las personas que siempre iba a orar a la casa con mi papá, y le dije, hey, ¿te acuerdas del último día que mi papá vivió? Porque yo me acuerdo perfectamente, yo estaba viendo tele con él y tú llegaste ahí a orar con él y yo me tuve que ir porque no quería tener nada que ver con Dios. Yo me fui a encerrar a mi cuarto, a pesar de que ellos me invitaron a quedarme orando. Y yo les dije, no me interesa, y me fui a encerrar al cuarto. Y yo le dije, ¿qué pasó ese día en esa oración? Cuéntame, ¿cómo fue esa última oración? Y este amigo de mi papá dice, yo le presenté a Jesús, pero él me presentó a un Jesús real, más de lo que yo pensaba. Y ese día yo fui a la casa para agradecerle y le quería dar algún tipo de regalo. Y le dije, vamos y te llevo al restaurante que tú quieras, lo que sea, pero necesito agradecerte porque, y él era un pastor, y le dice, porque tú me enseñaste una versión real de Jesús. Y dice que mi papá lo único que le dijo es, lo único que te voy a pedir es que yo sé que mi familia va a estar bien, pero yo no sé si mi hijo del medio va a estar bien. Me dijo, por favor, oremos por él hasta el cansancio. Yo necesito saber que él va a estar bien. Entonces, ¿cómo yo no voy a caminar por la vida en la manera en la que trato de caminar si sé que la última oración de mi papá fue que yo caminara con Jesús? Y su preocupación más grande era que yo no lo hiciera por cómo me dejó él. Cuando él se fue de este mundo, yo estaba en el peor estado de mi vida. Y él como papá decía, lo que más anhelo es que él pueda conocer a Jesús. Y no estoy seguro si lo va a conocer por la manera en la que está. Entonces, me gusta pensar que él me ve desde arriba y que puede vivir en paz en la eternidad, de que el Señor cumplió ese sueño. Pero cuando vas amarrando todos esos puntos de la historia de mi vida, y voy entendiendo un poco las cosas que sucedieron, voy conociendo también un poco más a Dios y su carácter. Y no es como que sé qué esperar de Dios. Muchas veces Él va a ser impredecible porque sus pensamientos no son mis pensamientos. Pero lo que sé es que Él es bueno. Lo que sé es que sus planes son perfectos. Lo que sé es que aunque no tenga el mínimo sentido para mí y aunque me duela, dentro de unos años voy a aplaudirle por la genialidad que hizo. El sueño más grande de mi vida desde que era pequeñito era ser papá y casarme. Bueno, al revés, casarme y ser papá. Y no sigan ese consejo, esta fila especialmente. Ya me desconcentré. Pero siempre he contado esto. Cuando yo era pequeñito yo dibujaba una familia. Y ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo dibujaba una familia. Mis amigos dibujaban un policía o un superhéroe. Y el mayor dolor de mi vida fue cuando murió mi papá y empecé a sentir que yo era un inútil, que no servía para nada todo. Y lo primero que se me fue el sueño más grande de mi vida. Dije, ¿quién se va a casar conmigo? ¿Quién va a tener una familia con este inútil? Y yo hablaba así de mí, porque ese era el sueño más grande de mi vida. Y cuando yo veo la familia que Dios me ha dado hoy, otra vez, conclusión, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios restaura, Dios redime, Dios cambia, Dios transforma. No importa dónde estés, le puede dar la vuelta a las cosas completamente, aunque nosotros ya hayamos sacado la conclusión de que no van a llegar a ser. Él sí lo va a ser, y Él es bueno y es un buen Padre. Dios habla y sigue hablando, habla por su Espíritu, habla por su palabra. La primera vez que yo abrí una Biblia en mi vida, hice eso que uno dice a veces en broma, como de tirarla para arriba y ver dónde cae, porque no tenía la menor idea de cómo se usaba eso. Y me regalaron una Biblia, dije, y molestando, eso fue lo más gracioso de todo. Estaba con unos amigos y dije, ¿y esto cómo se usa? En un campamento cristiano. Y la tiré para arriba y cayó en Filipenses. Y lo primero que le decía, sé muy bien que no he llegado a la meta, sino que me esfuerzo cada día por alcanzarla. Yo digo, ¡pum! Este libro no es lo que yo pensaba, no es aburrido, no es ridículo, no está lleno de reglas. Lo primero que leo yo ahí es lo que yo necesitaba escuchar. Me habla acerca de una meta por la cual me tengo que esforzar y que no he alcanzado aún. Y yo en ese momento, claro que dije, por supuesto que no la he alcanzado. Y esto es exactamente lo que necesitaba escuchar para empezar esta nueva vida con el Señor. Entonces, Él habla de diferentes maneras. Él puede hablar en silencio, por más extraño que suene. A veces el silencio de Dios es la mejor respuesta que podemos recibir ante
A veces podemos estar pidiéndole algo a Dios que Él sabe que es una locura para nuestras vidas. Y Él es un buen Padre. Y por eso digo, muchas veces ha habido momentos de silencio donde digo, Dios no me respondió, pero me gusta confiar en que su voluntad es perfecta y es mejor que mis planes 1000 veces. Entonces yo me quedo con la confianza de que, Señor, ya lo puse a tus pies y que se haga lo que quieras. Y si no pasa lo que yo quiero, probablemente es porque definitivamente lo que yo estoy viendo es limitado y hasta tonto quizás, pero Él ve más allá. Entonces nunca cometamos el error de premeditar nuestras oraciones o nuestras respuestas de Dios y decir, si no pasó lo que yo quería, Dios es infiel, Dios no responde, Dios es malo. Su voluntad es perfecta. Y yo estoy tratando aquí de contarles una historia que apenas lleva 20 años. Puede que haya personas aquí que llevan el doble, el triple de caminar con Dios. Y contándoles nada más lo que ha pasado en mi vida en 20 años. Y la conclusión es que Dios es fiel, Dios es bueno. Y no necesitas 20 años para ver eso. Puede suceder en un segundo. En un día puedes sacar esa conclusión según tu experiencia con Dios y la manera en la que Él quiera tratar en tu corazón. Él puede hablar de esas maneras, pero no en todo momento. Él va a estar hablando y nosotros dándonos cuenta. Para la persona que carece de quietud, Dios todavía está hablando. Vean por ejemplo esto. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Y como lo hemos hablado estas semanas en los miércoles, nos podríamos quedar con el te responderé, te revelaré cosas, wow, increíble. No, pero clama a mí, dice primero. Clama a mí y te responderé. Primero clama. Para esa persona que carece de quietud y de paz por causa del temor en la vida, Dios también sigue hablando. Dice Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que Él da no es como la de este mundo. Así que no esperemos la paz que conocemos en este mundo. Para la persona que carece de quietud por causa del dolor y ha sufrido cosas difíciles en la vida, Dios sigue hablando también. Isaías 42:3 dice, no acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia y con fidelidad traerá justicia. Dice el Salmo 34:18 también, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido. Para la persona que carece de paz y quietud por la pérdida, como en mi caso, Dios sigue hablando. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Para la persona que carece de paz y quietud por la falta de propósito en la vida y no sabe para qué está aquí en la tierra, Dios sigue hablándote también. Jeremías 1:5 dice, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Yo pienso en mis primeros 19 años de vida y digo, Señor, ¿eso qué era? Como los comerciales antes del partido, no sé. Pero tengo la confianza y la certeza de que desde el vientre de mi mamá, Él sabía que yo iba a estar donde estoy ahora y sabía que yo iba a pasar por todo lo que he pasado. Qué increíble es pensar en eso. Desde antes que nacieras te había apartado. Apartado es una palabra súper especial. No es solamente te elegí, así como decir, necesito 3 voluntarios. Tú. No, apartado es que te hace a un lado y te aparta, te saca del montón, de un grupo y eres especial. Tienes nombre y apellido para Él. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Una vez más, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano. Primero somos en Él, después para buenas obras. No es que las buenas obras nos hacen ser, somos hechura suya para buenas obras. Para la persona que carece de quietud o paz a causa del abandono, Dios sigue hablando. Hebreos 13:5 dice, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas estaré contigo. Y después de eso dice, cuando pases por el fuego no te quemarás. Él es un buen padre. Si alguien carece de quietud o de paz por la pérdida o ausencia de amor en su vida, Dios sigue hablando. Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi fidelidad. Si alguien carece de quietud o paz por la soledad, Dios también sigue hablando. Mateo 28:20 dice, les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.
Y si alguien carece de quietud o de paz a causa de la desesperanza, Dios también sigue hablando en Jeremías 29:11. Porque conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Si eso no es Dios hablando, y esa no es su manera de hablar, no sé qué es. Pero Él habla directo. Y acabamos de atacar probablemente todas las circunstancias que nos pueden unir y las que podemos tener en común muchos de nosotros. Y situaciones de la vida en las cuales nos llevan a duda, a incertidumbre, a falta de quietud, a falta de paz. Y ahí está Dios hablando, diciéndote, aquí está tu paz, aquí está tu quietud, en que yo sigo existiendo y sigo haciendo lo que digo que hago, porque Dios es fiel y lo que Él dice que hace, lo hace. Ahí el asunto es ponerlo a prueba. Con nuestra fe, creyendo en Él, acercándonos a Él. Yo lo que hice fue poner a prueba a Dios. No fue como que a ciegas dije, sí Señor, te acepto en mi corazón porque ya estoy harto y eres la última opción que no, sino que yo dije, con toda la malicia del mundo, dije, vamos a ver si esto es real. Ahora sí, te toca demostrar, te toca mostrarte a mi vida. Y yo reté a Dios desde el día 1. Y esa fue mi manera de acercarme a Él. Y rapidito me hizo mansito así, ¿verdad? De corazón. Rapidito me enseñó quién tiene el control. Rapidito me enseñó que Él no se equivoca y que yo sí. Pero yo llegué retándolo. Y se vale también. Se vale acércate al Señor como tengas que acercarte. Pero acércate, que Él va a tener una respuesta como estas. Casi que fabricada para cada uno de nosotros. Pero siempre han estado ahí. Él no la está fabricando en este momento como circunstancialmente para ti, para que te calles. O para que, ay sí, pobrecito, y le das. No, eso siempre ha estado y esa es su palabra. Y ahí está. Y sigue siendo su palabra. Nuestra quietud se encuentra en aquel que aún estando quieto sigue haciendo. Él no necesita estar haciendo grandes cosas. Dios es Dios y Él tiene el control y sigue teniéndolo. Él sigue redimiendo. Y retrocedamos un momento a otra historia para terminar. Hay un joven llamado José que cuando todavía era joven Dios le da un sueño y le mostraba que un día ocuparía una posición de liderazgo y un cargo sumamente importante sobre sus hermanos. Y dice Génesis 37 del 6 al 7. Préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Y no es sorprendente que la respuesta a esto fuera en Génesis 37:5. Y estos le tuvieron más odio todavía, sus hermanos. No les gustó para nada la visión. Dijeron, ¿este qué se cree? Este enano, ¿qué se cree? Y lo echan a un pozo y lo venden y ¿verdad? Lo tratan como basura, como si no fuera su hermano. Y en lugar de aceptar la palabra que Dios había hablado al corazón de José, todos la rechazaron y en lugar de aceptarlo a él, le declararon la guerra también. Entonces lo venden como esclavo. Ahora tienes un joven cuyos sueños y cuyo futuro han sido truncados, fueron arrebatados. ¿Puede aún haber quietud, paz y tranquilidad en ese joven? Agreguémosle el hecho de que es joven, un joven con paz, quietud y tranquilidad, solo en la Biblia. Y si alguna vez hubiera un momento en el que dirías que la quietud se ha perdido por completo, por toda la vida, y sin duda sería cuando te encontraras en una posición como la de José, ha sido vendido como esclavo por sus hermanos. ¿Qué esperanza podría tener en ese momento? Y aún así José encontró tranquilidad, no en una situación, no en sus circunstancias. Durante muchos años sus circunstancias solo fueron empeorando. Acusado falsamente, terminó en la prisión. Y si hubo un momento en la vida en el que diríamos que ya no hay motivos para tener esperanza, sería ahí, vendido como esclavo, en la prisión, acusado falsamente, acusado de algo que no hizo. Pero él sigue teniendo esperanza porque Dios sigue existiendo y sigue siendo el mismo, sigue estando y por lo tanto sigue haciendo. Dios sigue. Eso es lo que nos tiene que quedar claro hoy. Dios sigue haciendo lo mismo que hizo con José. Dios es el mismo, aunque suene lejano y aunque suene viejita la historia, Dios sigue siendo Dios. Génesis 4:8 dice, los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que nos lo interprete. Y Génesis 41:16 dice, aquí José dice, no soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Dios sigue hablando porque José tiene muy claro quién es Él y quién es Dios. No soy yo el que te va a dar la respuesta, no soy yo el sabio, no soy yo el adivino, no soy yo el interpretador de sueños, el mágico. Es Dios el que le dará una respuesta favorable al faraón. Dios sigue hablando y no es todo lo que Dios quiere
seguir haciendo. Hay muchas cosas más. José se encuentra como el segundo al mando de Egipto bajo el mando de Faraón. Sus hermanos, por desesperación y necesidad de alimento, terminan presentándose ante él como la persona encargada de distribuir los alimentos ahí. Y a través de José, Dios provee para sus hermanos, los mismos que lo vendieron. Y hay un momento en que José se hace conocido a él, como les dice, ¡tarán! Soy yo, ¿verdad? Y me encanta. Yo cuando leo la Biblia me la imagino así, como José se quitó el sombrero y dijo, hola, soy yo, el hermano que vendieron. Y en contra del guión que uno esperaría si esto fuera una película, José los abraza, los cuida y provee para ellos. Génesis 50:20 dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Él tenía claro que el propósito de Dios es salvar, y Él no se iba a interponer en medio de eso solo por su orgullo o por tratar de limpiar su nombre ante sus hermanos. Él se hace parte del plan de Dios. Dios redime, y José dice, Dios saca el bien del mal, Él convierte y transforma lo malo en bueno. Siempre lo ha hecho y lo sigue haciendo. Retomo mi historia. La depresión que yo pasé por casi 10 años, aún caminando con Jesús, Dios la transforma en todo lo malo que yo podía decir de mí, en una simple realidad. Soy un hijo de Dios y Él pagó el precio más alto de entregar a su hijo en una cruz por mí. Ahora ese es mi valor, como si yo tuviera una etiqueta de precio. Tengo un precio incalculable. ¿Cómo yo decía lo que decía acerca de mí? Esas palabras ya para mí no existen, quedaron borradas. Soy súper valioso, cada uno de nosotros. No tiene nada de malo decirlo, y a veces como cristianos tenemos esta falsa humildad de no, soy una hormiga, soy pequeño. Señor, aplástame si quieres, porque no valgo nada. No, nunca cometas ese error, porque Él pagó un precio y no puedes decirle que no vales nada. El precio que Él pagó lo dio con todo. Él entregó absolutamente todo. Entiende que Dios tenía un solo hijo y es Jesús. No puedes decir, tiene millones en todo el... No, hay un hijo unigénito y todos los demás fuimos adoptados por su amor y por su gracia. El único hijo que tenía lo entregó en una cruz por nosotros. Si eso no es valor, no sé qué es. Pero nunca cometamos el error de decir, es que yo soy tan pequeño, Señor. Si fueras así de pequeño e insignificante, no se hubiera tomado la molestia de enviar a su hijo. Yo hoy puedo cambiar todo lo que decía acerca de mí por una realidad que soy valioso porque Él lo entregó todo. Mi valor está en la sangre de Cristo y no hay nada que se compare a eso. Y hay que vivir en gratitud y hay que vivir de cierta manera. Y esto lo he dicho varias veces aquí, insisto, mi vida no se trata de pagar lo que Él hizo en la cruz porque es imposible. Él lo dio sabiendo que no íbamos a poder pagarlo, pero mi vida puede honrar en lugar de pagar. Puedo amarlo con mi vida, obedeciéndolo, siendo fiel a Él y tratando de que muchos otros puedan acercarse y darle esa oportunidad a Él. Y hay toda una historia de vida, incluso la historia de cómo estoy en México. Ahí la escucharon más o menos, es un plan de Dios y es un plan perfecto. Yo escuchaba la historia de John, la historia de Gerardo, ¿verdad? Que ahora son mis buenos amigos. Y digo, Dios redime, Dios tiene planes que nosotros no los vemos venir ni siquiera. Y me encanta porque John decía en el video, dice, todo lo posible para no llegar y sorpresa, llegué. Así funciona, así es Dios. Y sorpresa, a mí me pasó la misma sorpresa. Iba a salir con unos amigos y me dirigí a un centro comercial a encontrarme con ellos en los tiempos en los que no teníamos ni celulares, porque fue hace muchísimos años. Y entonces no había manera de comunicarse, me quedé esperando y nunca llegaron. Pero sí pasó una amiga con su mamá, me invitaron a tomar café con ella y ella me dijo, ¿sabías que Jesús murió por ti? Y yo en la desesperación más grande le dije, ¿me lo juras? Y a partir de ese día empecé a caminar con Jesús. Yo ni siquiera tomo café, no sé por qué les dije que sí. Así funciona Dios, así trabaja Dios. Y en ese día, en ese lugar, mi vida cambió para siempre, eternamente. Lo que pasó en ese día trascendió y hoy está impactando a mis generaciones hacia abajo. Así, en el momento más inesperado. El viernes tenían esta puerta abierta y las personas que pasaban por aquí, había un equipo orando, compartiendo con ellos el café. Alguien pudo haber tenido el inicio de una vida transformada por solo haber pasado por ese lugar a esa hora. No sé si vino Ale, creo que no, pero hace unas semanas me contaba esto y me decía,
Yo iba pasando por ahí y nada más sentí que tenía que entrar y entró en una noche de adoración. No sabemos en qué momento nos encontramos a Dios de frente. Y cerremos con esto, insisto, vivimos en un mundo en el cual la quietud no es muy común, la paz no es tan común ya, pero no es imposible encontrarla. Porque lo que buscamos, la quietud, no es un qué, sino que es un quién. Y es lo que estamos celebrando hoy. Me encanta Navidad porque uno el corazoncito se le pone como más blando, ¿verdad? Y no sé, más receptivo, más amoroso, más generoso. Se trata de Jesús. Él es el único que transforma nuestros corazones. Y la paz y la quietud que puedes estar necesitando en tu vida no la vas a encontrar en algo, la vas a encontrar en alguien. Y es el único que no cambia y sigue siendo todo el tiempo. Ahora, puedes estar caminando con Él y puedes estar empezando a caminar con Él. Y muchas cosas no tienen sentido, muchas cosas no las entienden. Puedes tener 1000 preguntas, sí, todo bien. No hay ningún problema. Pero Dios va a tratar contigo de la manera en la que Él quiera. Su palabra dice que ha iniciado una buena obra y la irá perfeccionando hasta el último día. No se va a ver igual como Él perfecciona mi obra que como perfecciona la obra de mis amigos, ni la obra de cada uno de los que estamos aquí. No puedo comparar mi historia con Dios con el que tengo al lado. Disfrútala, abrázala, es única. Es única. Exprímela como una naranja. Sácale el jugo. Dios es maravilloso, pero su historia es con cada uno de nosotros. Y quiero tomar un momento para compartirles eso. Todo lo que les he compartido en este día es historias reales como las que vimos en la pantalla, una historia real como la que les he contado de mi vida, que hace mucho no la contaba así, porque hay muchas otras cosas que Dios hace en la vida, pero me encanta siempre regresar al momento en el que tuve ese primer encuentro con Dios y la manera en la que fue. No fue color de rosa como dicen, no fue precioso para mí, pero ahora veo para atrás, digo, es hermoso todo, el plan es perfecto. Y hoy yo quiero simplemente que terminemos este tiempo dando la oportunidad de... Y a mí me encanta hacer esto. A veces decimos, hey, si hay alguien aquí que quiere darle la oportunidad a Jesús en su vida, adelante. Pero lo sé por experiencia, que yo creo que necesitamos reaceptar a Jesús en nuestro corazón a lo largo de nuestra vida varias veces. Porque no es un asunto de, sí, yo soy cristiano. No, puedes ser cristiano, puedes estar en la casa y aún así ser un hijo pródigo. La palabra nos habla que el hijo pródigo terminó comiendo con cerdos. Puedes estar comiendo con cerdos aún adentro de la casa. Pero hoy yo quiero dar la oportunidad y, a ver, no es un asunto, no es un protocolo. Yo simplemente estoy como facilitando, porque así como pasó conmigo un día y alguien me preguntó y alguien quiso orar por mí y transformó mi vida para siempre. Yo les digo, no había un cristiano en mi familia hasta que sucedió lo de mi papá. Yo no sabía ni que existían las iglesias. Nunca en mi vida había hecho nada de eso. ¿Y por qué ahora mi vida entera se trata de eso? Porque me voló la cabeza. El amor de Dios es fuera de este mundo. Definitivamente Él no ama como ama este mundo. Y quiero que oremos juntos por esto. Si hay alguien aquí que por primera vez en su vida quiere abrir su corazón al Señor, o tal vez creciste en un ambiente cristiano y nunca lo has hecho personal, es el Dios de mis papás o el Dios de mis abuelos, o simplemente porque me da la gana, porque quiero acercarme a Dios, porque lo necesito, porque siento que hay un vacío. Siempre voy a repetir esta historia. La persona que me presentó a mí a Jesús en ese lugar tomando café me dijo, tu vacío tiene forma de papá y solo uno lo puede llenar. Tenía toda la razón. Toda la razón. Aquí puede haber personas que tengan un vacío en forma de papá. Hay personas que tienen una pieza de rompecabezas como vacío que solo el amor de Dios lo puede llenar. Yo quiero invitarlos a cerrar los ojos un momento.